Un papá soltero mecánico revela la verdadera riqueza que dejó sin palabras a una mujer millonaria. Miguel, un hombre de 35 años, mecánico de oficio y papá soltero, sabía bien que la verdadera riqueza no se encuentra en los billetes, sino en una sonrisa de su hija, Sofía. Su pequeño taller era su mundo, el aroma a aceite y metal lo acompañaban en cada turno, mientras su hija, con sus 8 años, lo ayudaba a arreglar coches y aprender sobre lo que significaba el trabajo duro. Un día, mientras arreglaba un viejo auto, llegó Laura, una mujer elegante y rica, buscando un auto de colección que perteneciera a su abuelo. Al cruzar miradas, ambos sintieron una chispa, un universo nuevo se abría ante ellos. Laura estaba perdida en ese barrio vibrante. Ver las calles llenas de color la llenaba de nostalgia al recordar su infancia. En su primera conversación, no solo hablaron de coches, sino de sueños. Miguel le contó cómo había aprendido a luchar por su hija tras la partida de su esposa. Sus palabras resonaron en el corazón de Laura, quien se sintió atraída por la autenticidad de este hombre sencillo, su honestidad y su dedicación. Miguel, a pesar de su renuencia al dolor del amor, no pudo evitar sentir que había encontrado en Laura algo que no había buscado, un eco de esperanza. Sin embargo, pronto comenzaron a surgir las tensiones de clase. Laura enfrentaba el juicio de sus amigos, quienes no entendían por qué pasaba tiempo con un mecánico del barrio, y Miguel se debatía entre la fascinación por ella y el miedo a sufrir otra vez. Era un choque entre dos mundos, él, con su sencillez, y ella, arrastrando el peso de expectativas sociales. Mientras tanto, Sofía, oculta entre los rincones del taller, sonreía tímidamente, sintiendo que el ambiente se transformaba, y su padre brillaba con una luz que no había visto en mucho tiempo. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, los días siguieron y el vínculo entre Miguel y Laura se hacía más profundo, pero el miedo también crecía. La realidad de sus circunstancias golpeaba en sus corazones, y un día, Laura encontró un viejo documento en el taller, un recuerdo de la vida de Miguel que la conectaba a su propia familia. La verdad ante sus ojos hacía que todo lo que había creído acerca de su vida se tambaleara. El cariño que había crecido entre ellos ahora era una espada de doble filo, y ambos sabían que tenían que enfrentarse a la cruda realidad de sus circunstancias. ¿Podrían dejar a un lado sus diferencias y construir algo juntos? Sofía, con su inocencia, les mostraba que la esperanza siempre florece en los lugares más oscuros. La comunidad, atenta y expectante, observaba si este rompecabezas de corazones tan distintos podría unir los hilos de sus historias, buscando la verdadera justicia social y el amor en un mundo que a veces parece tan dividido. Todo estaba por definirse. Miguel estaba en su taller, revisando el motor de un viejo Chevrolet, cuando Sofía entró con una expresión que transmitía emoción y preocupación. Palpaba un papel en sus manos, como si fuera un objeto precioso y frágil. Con un balbuceo, le dijo a su padre: «Papá, tengo algo que mostrarte». «Es importante». Él dejó las herramientas a un lado y se agachó a su nivel. La calidez de su mirada se encontró con los ojos brillantes de su hija. «¿Qué te pasa, mi reina?» Sofía extendió el papel hacia él. «Es una carta que encontré en el viejo libro sobre coches que estabas leyendo. Dice cosas sobre nuestra familia, sobre ti». La voz de Sofía temblaba, como si supiera la carga que traía. Miguel tomó la carta, intentando ocultar la inquietud que le provocaba saber que algo del pasado estaba resurgiendo. Desdobló el papel cuidadosamente y leyó las palabras con atención. Eran fragmentos de la vida de su familia, historias de amor, dolor y decisiones que habían marcado su historia. Su mente se llenó de recuerdos, de su madre amando a su padre luchando por mantener a flote la familia tras la muerte de su esposa. Recordaba que sus abuelos siempre repetían que la familia era lo más importante, pero nunca había decidido abrirse a esa herencia, temiendo que pudiese desmoronarse como una torre de cartas. Pero lo que más le sorprendió
Lo que lo hizo temblar fue una mención de Laura. Un parentesco lejano, como dos ramas del mismo árbol, un hilo casi invisible que los conectaba. La revelación le pisoteó el corazón. ¿Cómo podían compartir más que la simple atracción? ¿Cómo enfrentarían esa verdad si decidían seguir adelante? Sofía miraba a su padre y sentía la carga en sus hombros. ¿Eso cambia algo, papá?, le preguntó, con la sabiduría de un niño que ha visto más de lo que su corta vida debería permitirle. Miguel respiró hondo, tratando de encontrar palabras. La verdad pesada, sutilmente entrelazada en su corazón, le decía que debía hablar con Laura, pero el temor a perderla lo paralizaba. No sé. Tal vez. Tal vez necesitamos hablar con ella. Esa misma noche, mientras la ciudad se fundía en la oscuridad del amanecer, Miguel decidió dar el paso. Se preparó como si enfrentara a un monstruo. La voz de Sofía resonaba en su mente: la familia es lo más importante. Él había dedicado su vida a ella, ahora debía luchar por lo que sentía por Laura, por esa conexión inesperada. Al día siguiente, con el sol brillando en el horizonte, Miguel se plantó frente a la puerta del elegante edificio donde vivía Laura. Su corazón latía con fuerza. Sabía que esta conversación podía cambiarlo todo. Se sentía pequeño frente a esa gran estructura, con todas las dudas azotando su interior. Din. El timbre sonó y, después de unos momentos, Laura apareció. La calidez de su sonrisa lo llenó de esperanza, pero la verdad latente entre ellos los acosaba. Supo que en ese instante todo podía explotar o florecer. Hola, Laura, dijo, apenas manteniendo la voz firme. Necesitamos hablar. Al instante, la chispa en sus ojos se apagó por un segundo. Se preguntó cuáles serían las palabras que vendrían a continuación. Miguel, consciente de que el futuro de ambos pendía de un hilo, tomó aire profundo. La vida había sido un camino difícil, pero eso no significaba que debían dejarlo todo caer. ¿Qué pasaría ahora? Su mirada se encontró con la de ella, y supo que el momento de la verdad estaba a punto de llegar. Laura frunció el ceño, como si leyera en la mente de Miguel. ¿De qué se trata?, preguntó, su voz apenas un susurro. Miguel podía sentir el peso de la tensión. Era como si el aire mismo se hubiese densificado entre ellos. Es sobre lo que hemos estado construyendo, comenzó él, sintiendo que cada palabra se le pegaba en la garganta. Sobre nosotros, ella lo miró con atención, sus ojos reflejaban una mezcla de curiosidad y recelo. ¿Qué quieres decir? Sabes que me importas, Miguel. Pero, ¿por qué un tema tan serio ahora? Él tomó un breve respiro, intentando calmar su corazón acelerado. Ayer, Sofía encontró una carta en un libro. Habla sobre nuestra familia, y sobre un vínculo que tenemos tú y yo. Laura arqueó una ceja, y la incomodidad aumentó. ¿Un vínculo? ¿Qué tipo de vínculo? Miguel se sintió un poco abrumado. Era como si ese rincón pequeño y familiar en el que se encontraban ahora se hubiese expandido hasta el infinito. Parece ser que somos parientes lejanos. Nuestra conexión va más allá de lo que creíamos. El silencio se hizo denso, interrumpido solo por el molesto tintineo de un pequeño reloj en la pared. Su mente luchaba por procesar la información. ¿Qué? ¿Estás diciendo que somos familiares? Logró articular finalmente, con la incredulidad reflejada en su rostro. Sí, es complicado, pero es verdad. La carta menciona un parentesco, y no sé cómo reaccionar, admitió Miguel, la voz temblorosa. Pero siento que tengo que ser honesto contigo. Nunca había querido hablar de esto porque temía lo que podría significar para nosotros. Laura se alejó un paso y se llevó una mano a la boca, aturdida. Esto es mucho. ¿Cómo es posible que nunca te lo hayan dicho? ¿Tus padres sabían de esto? No lo sé. Nunca se habló de ello en la familia, dijo él, sintiendo que su mundo se tambaleaba. Solo quería que supieras cómo me siento antes que esto se interpusiera entre nosotros. La confusión en su rostro dio paso lentamente a una tristeza profunda. Miguel, pensaba que había algo especial entre nosotros, dijo, la voz temblorosa. Pero esto parece que todo se vuelve demasiado complicado. Él dio un paso hacia ella. Laura, te quiero.
no quiero perder lo que tenemos. Pero al mismo tiempo, no quiero construir nuestra relación sobre secretos. Necesitamos ser honestos. Ella lo miró fijamente, como si cada palabra que salía de su boca pesara más que las piedras. No sé si puedo manejar esto ahora. Hay tantas emociones, estoy confundida. Miguel sintió el dolor en su pecho, como si se estrujara cada vez que ella pronunciaba esas palabras. Entiendo. Solo quería que supieras la verdad. Necesitamos hablarlo, tal vez incluso con Sofía. Eso es lo que importa, la familia. Siempre lo ha sido. Pero en ese momento, la confusión y el dolor se sentían tan grandes que la esperanza parecía un brillo distante. Miguel, necesito tiempo para pensar, dijo Laura al final, alejándose con paso incierto. Él se quedó ahí, parado en el umbral, sintiendo que el mundo que había construido con tanto esfuerzo se deslizaba entre sus dedos. Esa conexión que había soñado, que había sentido en cada momento compartido, ahora parecía un laberinto sin salida. La fachada del edificio la dejó desaparecer y una sola pregunta retumbaba en su mente. ¿Habría una manera de reparar lo que estaba a punto de romperse? Mientras miraba hacia la calle, se dio cuenta de que el pasado tenía más sorpresas guardadas. Su mente vaciló en una idea, una revelación que podría cambiar el rumbo de su historia nuevamente. Mañana debo hablar con Sofía, pensó, con el corazón dividido. La sombra de lo desconocido lo rodeaba, pero había una fuerza que susurraba en su interior, llevando un rayo de esperanza. ¿Qué más había en esa carta? ¿Qué otros secretos podrían surgir como un eco del pasado que una vez creyó superado? Con un leve temblor en los labios, supo que la búsqueda de respuestas apenas comenzaba. Miguel se despertó antes de que el sol asomara más allá del horizonte. La luz del alba pintaba suaves tonos dorados en las paredes de su pequeño departamento. Sin embargo, a pesar de la belleza del nuevo día, su mente estaba atrapada en un torbellino de pensamiento. La conversación con Laura no lo dejaba en paz, cada palabra resonaba en su interior como un eco. Hoy, tendría que buscar respuestas. Sofía, su hermana menor, había sido siempre una fuente de curiosidad e intriga. Con su espíritu aventurero y su sentido del humor, seguramente tendría más información sobre la carta y la familia que Miguel apenas comenzaba a comprender. La idea de que Laura y él compartieran un vínculo sanguíneo lo perturbaba, pero también despertaba en él una chispa de necesidad de saber más. Se vistió rápidamente y, antes de salir, preparó una taza de café que se saboreaba amargo bajo la sensación de incertidumbre. Mientras caminaba hacia la casa de Sofía, cada paso podía sentirse como una carga. Era una mezcla de nervios y esperanza. Tal vez, su hermana tendría las respuestas esperadas. Cuando llegó, el aroma de pan tostado lo recibió. Sofía estaba en la cocina, cantando una melodía pegajosa mientras se movía alegremente entre la estufa y la mesa. Al verlo, su sonrisa se iluminó, pero pronto notó el cambio en la expresión de Miguel. ¿Qué sucede, hermano? ¿Te ves pálido?, preguntó, dejando de lado la cocina y acercándose a él con una preocupación genuina. Mira, Sofía. Necesito hablar de esa carta que encontraste, empezó Miguel, sus palabras fluyendo como un torrente. No puedo dejar de pensar en Laura y en lo que eso significa para nosotros. ¿Por qué nadie nos dijo nada antes? Sofía frunció el ceño y se sentó junto a él, su rostro ahora más serio. La carta está antigua, Miguel. Mis sueños de un pasado de familia unida pueden haber sido poco realistas, dijo, mirando hacia abajo, como si temiera el peso de la revelación. Pero tiene que haber algo más que esa carta, algo que explique todo esto. ¿Por qué no se hablaba de esos vínculos? Insistió Miguel, sintiendo la necesidad de la verdad como una carga pesada en su pecho. Sofía lo miró fijamente. Hay secretos en nuestra familia, Miguel. Cosas que he escuchado en murmullos y en sombras. Es posible que la conexión entre tú y Laura no sea solo una coincidencia. Miguel notó que su hermana se estremecía, y, por un momento, sintió un frío recorriendo su espalda. ¿Qué quieres decir? ¿Qué tipo de secretos? Preguntó, su voz apenas un susurro. Hay una historia antigua, una que he dudado contar. Tal vez sería mejor que lo escucharas de alguien más, dejó caer Sofía, su mirada ahora cargada de pena y miedo. No, Sofía.
tienes que decírmelo ahora. No puedo irme sin saberlo. Laura y yo necesitamos esto. Ella necesita esto, suplicó Miguel, el sudor en su frente delatando la presión del momento. Sofía respiró hondo, como si sus palabras pesaran más que los años en la historia familiar. Está bien, pero no puedo garantizar que sea fácil de escuchar. El pasado siempre tiene una forma de atrapar a los desprevenidos, y lo que descubrimos puede cambiarlo todo. Se acercó más a su hermano y, cuando comenzó a hablar, el ambiente se volvió denso, casi palpable, como si cada palabra tuviese el poder de reescribir no solo su historia, sino también la de Laura. Al escucharla, Miguel sintió que todo a su alrededor se desvanecía, pero entre las revelaciones, una nueva inquietud brotó en su corazón. ¿Acaso era este el momento decisivo que temía? Con cada palabra, las piezas del rompecabezas parecían encajar de forma inquietante, pero al mismo tiempo, el miedo a lo revelado se asomaba. Lo que Miguel no sabía era que, una vez que escuchara la verdad, las decisiones que tomara podrían definir no solo su vida, sino también la de Laura para siempre. En medio de esa atmósfera cargada, la pregunta era inminente: ¿estaba preparado para enfrentar lo que se ocultaba detrás de esa historia olvidada? La realidad iba a ser más dura de lo que nunca imaginó y la búsqueda de respuestas apenas comenzaba. El aire estaba lleno de tensión cuando Sofía, con la voz rota por la emoción, comenzó a desvelar los secretos que había guardado durante tanto tiempo. Sus palabras eran casi un susurro, pero cada una chocaba en el oído de Miguel como un trueno. Déjame empezar desde el principio, dijo Sofía, tomando aire. Nuestra madre, antes de que tú nacieras, tuvo una relación con un hombre que no era papá. Su familia tiene raíces en un lugar muy lejano, y él fue parte de una historia llena de traiciones y decisiones difíciles. Miguel sintió que su corazón se aceleraba. Esta revelación era más de lo que había anticipado. Un frío se extendió por su cuerpo mientras la imaginación comenzaba a dibujar imágenes de un pasado olvidado y lleno de incógnitas. El padre biológico que nunca conociste, era alguien muy importante en esa comunidad. Tenía un papel, un legado que lo seguía a todas partes. Y cuando se enteraron de su conexión con nuestra familia, tomaron decisiones que lo alejaron de nosotras. Decisiones que marcaron nuestras vidas, continuó Sofía, dejando caer cada palabra con el peso de una verdad que había sido silenciada. ¿Y qué tiene que ver eso con Laura?, interrumpió Miguel, su voz temblando de ansiedad. Lo que no sabías, lo que yo tampoco sabía, es que él tenía hijos. Unos que también son parte de nuestra familia, dijo Sofía, como si le costara cada sílaba. Laura es una de ellos. El mundo de Miguel se detuvo. Todo giraba a su alrededor mientras su mente procesaba lo que acababa de escuchar. Laura, la mujer que había comenzado a conocer y a querer, era su hermana. El aire parecía escaso, y su mente buscaba desesperadamente un ancla en medio de la tormenta que se desataba en su interior. ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Por qué nadie nos dijo nada antes? ¿Qué más hay que deberíamos saber?, preguntó, su voz casi un grito ahogado. Sofía se encogió, luchando con sus propios sentimientos. No sé todo, Miguel. Pero lo que sí sé es que hubo dolor. La familia de ese hombre nunca aceptó a mamá, y decidieron romper lazos. Debieron pensar que sería mejor protegernos de lo que pasaba, pero los secretos no nos protegen. Solo nos hacen más vulnerables. Miguel sintió como una mezcla de emociones lo invadía, cada una más intensa que la anterior. La rabia, la tristeza y la confusión se entrelazaban, mientras intentaba dar sentido a su nueva realidad. ¿Y qué hacemos ahora?, preguntó, casi como un susurro, sintiendo que toda su vida había dado un giro inesperado. ¿Cómo le digo a Laura que es mi hermana? ¿Y si ella no quiere nada con esto? Sofía tomó su mano, sus ojos llenos de lágrimas. Debemos averiguar más, encontrar a esa familia. Solo así podremos entender todo y quizás, reparar lo que se perdió. Miguel se quedó en silencio. La idea de buscar a los hermanos que había tenido sin saberlo lo aterraba y emocionaba al mismo tiempo. Había una vida completa que aún no había vivido, una historia llena de los mismos lazos que lo unían a Laura. El ruido de la cafetera al final de la cocina rompió el silencio pesado que los envolvía,
Como una campana que recordaba el tiempo que pasaba, pero la conversación había cambiado el curso de sus vidas para siempre. Sabes, a veces el pasado no se siente como un regalo, sino como una carga. Pero hay que llevarla con orgullo, incluso si está repleta de dolor, dijo Sofía, apretando suavemente su mano. Miguel miró a su hermana, entendiendo en ese momento que la búsqueda de la verdad podría reescribir no solo su pasado, sino también el futuro que tanto anhelaba construir con Laura. Necesitamos encontrar respuestas, y hacerlo rápido. Laura tiene que saber no solo sobre la carta, sino sobre todo, afirmó Miguel, la determinación brillaba en sus ojos. Pero mientras empezaban a pensar en la búsqueda, una pregunta inquietante le cruzaba la mente. ¿Podrían las sombras del pasado trastocar la esperanza de un nuevo comienzo? La búsqueda apenas comenzaba, pero el peso de las verdades ocultas pugnaba por salir a la luz. La mañana siguiente, los primeros rayos del sol dorado asomaban por la ventana. Miguel se despertó con la mente llena de ecos de la conversación con Sofía. Las palabras de su hermana aún resonaban. Laura su hermana. Todo parecía un sueño del que no podía despertar, y el deseo de encontrar respuestas lo llenaba de una energía inquieta. Se preparó rápidamente, su corazón latiendo con fuerza mientras pensaba en cómo enfrentar a Laura. ¿Dónde comenzar? ¿Qué le diría? Su mente era un torbellino de ideas. Se miró en el espejo y, por un instante, sintió una mezcla de miedo y determinación. Ya no podía retroceder. Mientras tanto, Sofía estaba en la cocina, sirviendo café. Su expresión era serena, pero había un destello de preocupación en sus ojos. Cuando Miguel entró, el ambiente se tornó en silencio. Sofía lo miró a los ojos y supo que él también se sentía abrumado. Miguel, tenemos que hablar con Laura sobre esto, pero tenemos que encontrar una manera de hacerlo, dijo ella, rompiendo el hielo. Lo sé. Pero ¿y si ella no quiere saber nada de nosotros? ¿Y si le duele todo esto? Es un mundo nuevo para ambos, respondió él, acercándose a la mesa donde Sofía había preparado el desayuno. Es nuestra familia. No podemos dejar que el miedo nos detenga, le recordó ella, su voz firme pero llena de compasión. El pasado duele, pero no se puede evitar. Solamente podemos ser honestos. Miguel asintió, sintiendo el peso de la decisión sobre él. De repente, su teléfono sonó. Laura. Su corazón dio un vuelco al ver su nombre. Pero antes de que pudiera contestar, Sofía le hizo un gesto para que lo mirara desde la ventana. La imagen de Laura haciendo su camino hacia la puerta le hizo sentir un nudo en el estómago. Esa es Laura, dijo, mientras el nerviosismo comenzaba a invadirlo nuevamente. What do you do? Sé tú mismo. Ella necesita a su hermano ahora más que nunca, le respondió Sofía, dándole una leve sonrisa de aliento. Miguel respiró hondo y avanzó hacia la puerta. Cuando abrió, Laura lo miró con una expresión confusa que pronto se transformó en una sonrisa al verlo. Sin embargo, esa sonrisa se desvaneció cuando notó la seriedad en su rostro. «Hey, Miguel. ¿Todo bien?», preguntó Laura, sus ojos llenos de inquietud. «Necesitamos hablar», dijo Miguel, sin poder ocultar la fuerza de sus emociones. «Es importante». «Ven adentro», Laura lo siguió, y en el camino al interior de la casa, Miguel recordaba los momentos que habían compartido, sin saber que estaban tan entrelazados. Se sentó en la mesa con Sofía, que apenas podía contener su nerviosismo. «¿Qué pasa?», preguntó Laura nuevamente, cruzando los brazos mientras observaba a los dos con atención. Ambos se miraron, y Miguel supo que era el momento de ser valiente. «Laura, hay algo que debes saber sobre nuestra familia. Algo que cambiará todo lo que creemos sobre nosotros». Mientras hablaba, las gráficas emociones lo atraviesan, entrelazándose con el temor y la esperanza. Su voz temblaba. «Tu padre, él no era solo tu padre. Tu historia, la nuestra, está entrelazada de manera que nunca imaginamos». Los ojos de Laura se abrieron, la inquietud transformándose en sorpresa. Miguel nunca había visto su rostro tan lleno de confusión y temor. Era evidente que los secretos se desmoronaban, dejando en su lugar un abismo que los tres tenían que cruzar, pero antes de que pudiera continuar, un golpe en la puerta interrumpió el momento.
Un sonido sutil pero contundente, que repercutió en el ambiente cargado de emociones. Sofía y Miguel compartieron una mirada rápida y silenciosa. ¿Quién será?, preguntó ella, inquieta. Miguel se levantó de inmediato. Voy a ver. Las dudas lo paralizaban, pero la determinación lo empujaba hacia adelante. Abrió la puerta, cuestionándose si la persona que estaba al otro lado podría ser la clave para entender todo. Al girar la perilla, no podría haber imaginado la figura familiar que esperaba allí, con la misma mirada de preocupación que él mismo sentía. Soy yo, Miguel. Necesitamos hablar, dijo la persona, y el mundo de Miguel, que ya estaba tambaleándose, se encontraba a punto de desmoronarse aún más. La reunión no había hecho más que comenzar, y ya el caos se aferraba a ellos. ¿Qué secretos más traerían aquellas palabras que aún no se habían dicho? ¿Podrían enfrentar juntos las tormentas que el pasado había desatado? La búsqueda de respuestas estaba lejos de terminar. La figura que se presentó en la puerta no era otra que Gabriel, el antiguo mejor amigo de su padre. Miguel lo miró con incredulidad. Su presencia despertaba recuerdos de risas compartidas y promesas de amistad, pero el peso de la revelación que acababa de hacer le hacía sentir que toda la alegría de esos tiempos se desvanecía. Miguel, Laura, comenzó Gabriel, su voz temblando, tengo que explicarles por qué estoy aquí. Es más complicado de lo que imaginan. Laura, que había estado esperando la continuación de Miguel, giró su cabeza hacia Gabriel, su expresión confusa mezclándose con una creciente frustración. ¿Quién eres tú y qué sabes sobre nuestro padre? Gabriel tragó saliva, mirando el suelo por un instante, como si la tierra misma tuviera las respuestas que él no encontraba. Tu padre, él me pidió que cuidara de ustedes si alguna vez algo le pasaba. Había más de él de lo que saben. Sé que Miguel acaba de mencionar algo mucho más grande. Un silencio pesado se apoderó del ambiente. Miguel sentía como si se estuviera derrumbando una muralla de certezas. Era como abrir un viejo baúl olvidado, lleno de recuerdos que preferiría no haber encontrado jamás. Más. ¿Qué más puede haber?, exigió Laura, su voz elevándose mientras sus ojos centelleaban con la mezcla de exigencias y dolor. Durante años, he mantenido en secreto cosas que no estaban listas para salir a la luz. Su padre tenía un pasado complicado, deudas, decisiones difíciles y una familia que casi no llegó a conocer. Gabriel confesó, su mirada fija en Miguel. Las palabras de Gabriel desencadenaron un torrente de emociones en Miguel. Dolor, ira, confusión. ¿Familia? ¿Deudas? Pero siempre nos dijiste que lo conocías, que él era un buen hombre, replicó Miguel, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. Gabriel suspiró, su rostro una mezcla de pesar y determinación. Era un buen hombre en el fondo, pero erróneo en sus elecciones. Deben entender que él estaba tratando de protegerlos de una vida que quería esconder. Hubo un accidente, un escándalo que nunca debió ocurrir. Laura, afectada, apretó los puños, luchando por encontrar respuestas en medio de la tormenta que se desataba a su alrededor. ¿Por qué solo vienes ahora? ¿Por qué no lo dijiste antes?, preguntó, su voz quebrándose. Porque temía que la verdad les lastimara más de lo que ya lo había hecho. Pero ahora, después de todos estos años y con todo lo que su padre dejó atrás, creo que es hora de enfrentar lo que hay. Ustedes tienen derecho a saber la verdad completa, respondió Gabriel solemnemente. La atmósfera se volvió más densa, las preguntas comenzaron a surgir como Jorge y Michael inundando su mente, erigiendo muros entre ellos y el desconocido que había traído consigo más oscuridad. Cada revelación sentía que ampliaba la herida. Aún así, había un fuego que ardía dentro de Miguel que no podía ignorar. ¿Qué quieres que hagamos con esto, Gabriel?, preguntó Miguel, sintiendo que finalmente la vida lo había colocado en un cruce ineludible. Quiero que investiguen. Quiero que busquen lo que hay detrás de todo esto. Hay algo más que debería saber y que puede cambiar por completo su forma de ver a su padre. Hay conexiones, errores y sobre todo, un legado que no consiguen ver, explicó Gabriel, su mirada fija y ardiente. Mientras continuaban hablando, Miguel sintió que la tormenta detrás de su corazón empezaba a calmarse. Igual de confuso que un instante antes, un nuevo camino se estaba abriendo ante ellos.
Pero sabían que cada respuesta conllevaba más preguntas, un círculo vicioso de revelaciones que apenas comenzaban. ¿Qué clase de legado?, murmuró Laura, sintiendo que el eco de la pregunta resonaba en su ser. Uno que puede que les conecte con alguien inesperado. Los próximos días podrían ser los más reveladores de sus vidas, respondió Gabriel, y aunque el pánico y la ansiedad danzaban en su interior, había un matiz de esperanza en sus palabras. Miguel se dio cuenta de que no podían dar marcha atrás. Había más en juego. Y en ese momento, un nuevo propósito se encendió en él. Tenía que proteger a su hermana, a pesar de la oscuridad que les envolvía. Estaba claro que la búsqueda apenas comenzaba, y en el fondo, ninguno de ellos podía imaginar lo que encontrarían. Los secretos de su padre podrían no ser solo un peso sobre sus corazones, sino la clave para una nueva realidad que cambiaría sus vidas para siempre. La sonrisa de Gabriel, aunque llena de oscuridad, insinuaba que había más que revelar. ¿Qué conexión inesperada emergería de la sombra del pasado? La historia estaba por desplegarse de manera que jamás imaginaron. Cuando el silencio se hizo eco en la habitación, Miguel sintió que su mente comenzaba a desbordarse. La presión era intensa, como si cada segundo que pasaba le robara un pedazo de claridad. Miró a Laura, su hermana, y vio que su expresión reflejaba el mismo torbellino de emociones. Ella siempre había sido su ancla, la que mantenía el equilibrio en su mundo. Pero ahora, ambos estaban a la deriva. ¿Y qué si encontramos algo? ¿Qué pasa si la verdad nos duele más de lo que ya nos ha dolido?, preguntó ella, la sensación de vulnerabilidad palpable en su voz. Gabriela sintió, consciente de que cada palabra era un paso hacia lo desconocido. Lo sé. Pero vivir en la ignorancia puede ser aún más doloroso. Su padre quería protegerlos, pero a veces, el silencio crea más sombras que la verdad misma. Miguel deseó poder creer en esas palabras. Sin embargo, el peso de su infancia, de los recuerdos de su padre sonriente en los días soleados, lo ataban a un pasado que se desvanecía. ¿Dónde empezamos a buscar?, preguntó, la determinación comenzando a perfilarse en su voz. Vayan a su viejo taller. Hay documentos que pueden ayudarles a entender todo, y quizás encuentren a alguien que también podría darles luz sobre la historia familiar. No están solos en esto, insistió Gabriel, su mirada firme. La idea de regresar al taller lo llenaba de nostalgia. Era un lugar donde el olor a aceite y metal se mezclaba con risas y el sonido de herramientas golpeando la madera. Un refugio, en su infancia, donde aprendió a reparar bicicletas junto a su padre. Pero el taller también traía consigo recuerdos enterrados de discusiones sobre dinero y promesas nunca cumplidas. Laura miró a su hermano, y en ese momento compartieron ese entendimiento tácito que los había unido toda la vida. Vamos. No podemos quedarnos aquí esperando a que las cosas se resuelvan solas, dijo Miguel, sintiendo que el impulso de la acción comenzaba a desenredar las dudas. El camino hacia el taller estaba cubierto de hojas caídas, testigos silenciosos de los años que pasaron. Miguel sintió cada paso como un eco en su pecho, resonando con cada latido. Cuando llegaron, la puerta estaba entreabierta, como si el lugar mismo los estuviera invitando a entrar. La luz del atardecer se deslizaba a través de las ventanas sucias, tiñendo el ambiente con un tono dorado. A medida que cruzaban el umbral, una mezcla de tristeza y esperanza invadió a Miguel. El lugar estaba desordenado, pero el olor familiar de la madera y el aceite lo envolvió, trayendo consigo fragmentos de recuerdos de risas infantiles. ¿Sabes que aquí es donde él me enseñó a reparar cosas?, murmuró, mientras sus manos recorrían las herramientas abandonadas. Un pequeño destornillador, una llave inglesa, objetos que eran testigos mudos de un tiempo en que él creía que todo era perfecto. Laura se acercó a un viejo armario y, al abrirlo, varios papeles se deslizaron al suelo. En una mano, sostenía un viejo recibo. Miguel, mira, esto es un recibo de una deuda. Y hay otros nombres aquí. ¿Qué significa todo esto?, preguntó mientras sus ojos se abrían con sorpresa. Aterrorizado, Miguel recogió el papel que Laura le mostraba. Las palabras en su interior parecían danzar en un mar de incertidumbre. Esto es solo el comienzo, Laura. Algo nos lleva a esto, dijo mientras su corazón se aceleraba. No tenía idea de lo que los documentos revelarían,
pero de repente sintió la urgencia de descubrir la historia oculta detrás de su padre. Con cada hoja que revisaban, un nuevo fragmento de la vida de su padre se revelaba, y ya no había vuelta atrás. Mientras la ansiedad del momento los envolvía, la mente de Miguel se preguntaba, ¿qué secretos estaban por descubrir que pudieran cambiar su visión del pasado? La sensación de la certeza se intensificaba, sabiendo que el camino que habían elegido estaba lleno de sombras, y no tardarían en tropezar con las verdades que habían permanecido ocultas tanto tiempo. ¿Estás listo para lo que venga, Miguel?, preguntó Laura, su voz un susurro en medio del caos. ¿Listo o no? No tengo opción. Debemos saber la verdad. Nos lo debemos a nosotros mismos, respondió, su determinación resonando con fuerza, y así, en ese viejo taller, rodeados de ecos del pasado, comenzaron a desenterrar las raíces de su historia familiar. Un viaje en el que descubrirían que nada era lo que parecía y que las revelaciones estaban a punto de sacudir su mundo de maneras inimaginables. Esto no es solo un legado, es un rompecabezas que necesitamos resolver, afirmó Miguel, sintiendo que el misterio apenas comenzaba a desplegarse ante ellos. ¿Qué más encontrarían en los rincones de ese taller, y cómo cambiaría todo lo que creían saber sobre su padre? Miguel se sentía dividido entre la familiaridad del taller y la creciente angustia que lo consumía. Lo que había comenzado como un viaje nostálgico pronto se tornaba en un camino lleno de enigmas y preguntas desgarradoras. Laura, con el recibo en mano, comenzó a buscar más entre los papeles. El aire parecía cargado de electricidad, un murmullo de secretos lo atravesaba todo. Espera, aquí hay algo más, dijo Laura con un tono urgente, sacando un amarillento cuaderno de anotaciones. Las páginas estaban llenas de garabatos, dibujos y comentarios que revelaban otro lado de su padre, uno que nunca habían conocido. Miguel se acercó, mirando cada palabra mientras su mente se llenaba de imágenes de un hombre más allá del padre cariñoso que recordaban. En una de las páginas, una frase captó su atención: no puedo seguir cargando este peso. Esta es la última vez. ¿Qué significa esto?, musitó Miguel, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Laura leyó en voz alta: la deuda no es solo económica, está vinculada a decisiones que marcarán a nuestra familia. Los negocios que hice no eran lo que parecían. Sus ojos se abrieron como platos, comprendiendo que su padre vivía en un mundo de compromisos que jamás habían imaginado. ¿Negocios? ¿Qué tipo de negocios?, preguntó Miguel, sintiendo que cada nueva palabra profundizaba la grieta emocional que empezaba a abrirse entre ellos y un pasado escondido. No lo sé, pero puede ser algo más grande de lo que pensamos, respondió Laura, su voz temblando mientras el terror comenzaba a calar en sus corazones. Si todo esto es cierto, tal vez no era solo un mecánico. Miguel sintió que su mundo se desmoronaba. El padre que habían idealizado, aquel símbolo de fortaleza y amor, parecía tener un lado oscuro que no habían querido ver. ¿Sería posible que nos hubiera mentido tanto tiempo? La duda lo carcomía. Mientras el sol se ponía, el taller se oscurecía, pero la intensidad de sus descubrimientos iluminaba la sala. Entre las herramientas y los recuerdos de su infancia, estaban desenterrando los secretos que su padre había mantenido ocultos como si fueran herramientas olvidadas. Esto tiene que significar algo más. Tal vez pueda haber un motivo para todo esto, dijo Laura, tratando de hallar un rayo de esperanza en el caos. Si hay personas involucradas, tal vez podamos encontrarlas y descubrir la verdad. Miguel asentía lentamente, cada vez más convencido de que la búsqueda de respuestas era su única opción. Un grupo de personas desconocidas podría tener el poder de desatar toda una serie de revelaciones que cambiarían su vida. Pero, ¿y si esas mismas personas fueran las que habían causado el sufrimiento de su padre? El miedo al daño que pudieran descubrir nublaba sus pensamientos. De repente, mientras escudriñaban más papeles, encontraron una carta escondida entre las hojas del cuaderno. Era un mensaje personal, dirigido a ellos: a mis queridos hijos, si alguna vez encuentran esta carta, es porque el peso de la verdad se vuelve demasiado pesado para soportar solo. Les pido perdón por no poder compartirlo todo con ustedes. Hay cosas en mi vida que no quería que conocieran, pero es hora de que al menos una parte de mi historia sea revelada. Miguel sintió que su respiración se cortaba.
La vulnerabilidad de su padre, expuesta en aquellos trazos, quebró algo dentro de él. Laura, debemos entender esto. Si su vida estuvo llena de secretos, también la nuestra está entrelazada con ellos. Hay que seguir buscando, afirmó, decidido. Laura lo miró con determinación y miedo al mismo tiempo. Estamos a punto de descubrir algo grande, Miguel. ¿Pero serán las respuestas que buscamos o solo más preguntas? El aire se volvió pesado, y la sala parecía girar. Miguel sabía que no podían detenerse ahora. La verdad, aunque dolorosa, era la única manera de liberarse de las sombras. Tal vez lo que busquemos no lo hallaremos en este taller, sino en los corazones de quienes conocieron a nuestro padre realmente, mientras ambos se preparaban para dar el siguiente paso en su búsqueda. El sonido de algo cayendo al suelo resonó como un augurio en la penumbra. Miraron hacia la fuente del ruido, sintiendo que un nuevo secreto había hecho su entrada, listo para cambiarlo todo. ¿Qué fue eso?, preguntó Laura, el miedo apoderándose de su voz, mientras Miguel sentía que su corazón latía con fuerza. La sombra de una revelación aún más profunda se cernía sobre ellos, y ambos sabían que lo que se encontraba al otro lado de esa puerta podría ser el siguiente capítulo de su historia, uno que tal vez no estaban preparados a enfrentar. Miguel y Laura se miraron, una mezcla de temor y valentía en sus corazones. Vamos a ver qué es, dijo Miguel, decidido a enfrentar lo desconocido. Sus manos temblaban ligeramente al empujar la puerta que llevaba al almacén tras el taller. Dentro, la luz apenas iluminaba, y el aire denso tenía un sabor amargo a polvo y secretos. Al entrar, encontraron un viejo baúl, cubierto de telarañas. El sonido de algo metálico chocando en su interior resonó, y aquel eco despertó un golpe de adrenalina en Miguel. Preguntándose si el contenido del baúl podría desenterrar más de la historia de su padre, se acercaron. Con Laura a su lado, Miguel levantó la tapa, sus dedos temblando de anticipación. Dentro, hallaron una colección de cartas, fotografías y antiguos pasaportes que parecían narrar un pasado vibrante y turbulento. En una de las cartas, escrita con la caligrafía temblorosa de su madre, se leía: «Siempre quise que conocieras la verdad. De todos los caminos que tomé, siempre fuiste tú mi razón para luchar. Pero algunas verdades se llevan en secreto para proteger a quienes amamos». Las lágrimas amenazaron con brotar de los ojos de Miguel mientras legía la sinceridad de su madre. «Espera, Laura, hay más», dijo, su voz apenas un susurro. Continuaron revisando con avidez, y cada nuevo descubrimiento parecía acercarlos más a entenderse entre ellos. La tristeza se transformó en una especie de liberación cuando descubrieron fotos de su padre en su juventud, rodeado de amigos y sonriendo genuinamente. Más allá del mecánico que conocían, había un joven lleno de esperanza, sueños y promesas. Al observar esas imágenes, Miguel sintió por primera vez un profundo anhelo de comprender no solo el legado que su padre había dejado, sino también el dolor que lo había forzado a cargarlos. «Es como si estuviera hablando con nosotros desde el pasado», comentó Laura, agachándose para recoger una carta más. Mientras la leía, su expresión se tornó seria. «Escucha esto, Miguel, mis decisiones, aunque difíciles, no fueron por falta de amor, sino por el temor a fallarles». Miguel sintió que la comprensión estallaba en su pecho. Su padre había sacrificado tanto, incluso sus propios sueños, para mantener a su familia a salvo. Y en sus luchas, tal vez había olvidado que los secretos pueden ser más dañinos que la verdad. «Esto explica tanto», murmuró, mirando a Laura con nuevos ojos. «Ya no somos solo víctimas de un legado escondido, también somos sus portadores». Mientras se sumergían en los escritos, una sensación de unidad crecía entre ellos, cada revelación fortalecía los lazos que los unía. La búsqueda de sus raíces no era solo un viaje personal, sino una travesía que compartían en familia. Finalmente, cuando se levantaron, el peso de su pasado comenzó a aligerarse. «Miguel, tenemos que hacer algo con esta información», propuso Laura, su voz llena de determinación. «No solo pueden ser secretos a nuestras espaldas. Debemos encontrar a aquellos que aún pueden estar afectados, crear un cierre». Miguel asintió, sintiendo que el destino lo guiaba. «Sí, se trata de hacer justicia. Ahora, más que nunca, necesitamos reconocer estas verdades y ayudar a quienes nos rodean. Juntos». La tarde seguía su curso mientras hacían planes.
Era increíble cómo un taller lleno de herramientas oxidadas se había convertido en su santuario de revelaciones. Miguel, que había dedicado su vida a arreglar cosas, había encontrado más que conflictos en el metal y el engranaje, había encontrado su verdadero propósito, pero también sabían que esta no era la conclusión de su historia, solo el inicio de una nueva etapa. La búsqueda de la verdad sería desafiante, pero había un fuego renovado en sus corazones. Como hermanos, decidieron abrazar la historia que la vida les había presentado, y juntos, afrontar lo que viniese. Mientras salían del taller, sintieron que la luz del atardecer iluminaba su camino. Tenían una misión que cumplir, una deuda que saldar. Se miraron, sonriendo en medio del caos, sabiendo que habían encontrado ese vínculo inexplicable que los unía más allá de lo que jamás habían imaginado. Miguel y Laura sabían que no solo estaban buscando su historia familiar, estaban creando una nueva, basada en la verdad, el amor y la esperanza. El futuro se presentaba incierto, pero juntos, listos para enfrentarlo, sabían que la verdadera riqueza estaba en el amor que compartían y en la familia que decidieron construir. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. También deja un like ahora para alimentar el algoritmo, porque hace toda la diferencia. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este emocionante final, y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Juntos, estamos creando una comunidad increíble, y tu apoyo es esencial. Gracias por estar aquí.